Expedición Sur. En el capítulo de hoy ingresaremos a uno de los países más misteriosos de Sudamérica, Perú. Recorreremos un camino sumamente inhóspito y arriesgado que nos llevará a través de la cordillera de los Andes hasta la magnífica ciudad de Arequipa, escala obligada en nuestro viaje hacia el majestuoso Cañón del Colca, uno de los más profundos de la Tierra. Abriéndonos paso entre las montañas, llegaremos a la costa del Pacífico, donde el desierto se funde con el mar. Más adelante, y con la brújula apuntando hacia el norte, cerca de Nazca, descubriremos un cementerio preincaico profanado. Conocer los misterios que encierra el lago Titicaca fue una experiencia muy fuerte para todos los miembros de la expedición. Dejábamos atrás Bolivia, un país mágico y misterioso, con fuertes costumbres milenarias, donde el tiempo parece haberse detenido en las puertas de la historia. Ahora nos esperaba el Perú, cuna de la civilización incaica, que a pesar de ejercer un dominio muy corto, solo algo más de un siglo, su influencia llegó a casi todos los territorios de América del Sur, y aún hoy podremos encontrar vestigios culturales de su civilización. La primera llave que deberíamos abrir era el Cañón del Colca, uno de los más profundos de la Tierra. Allí sabíamos que existían pueblos que aún hoy vivían manteniendo costumbres ancestrales y que ayudarían a responder algunos de nuestros interrogantes. Para llegar al Colca deberíamos cruzar la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad en importancia del Perú. Desde el pueblo de Juliaca existía una sola ruta hacia Arequipa, una ruta muy precaria que cruzaba la cordillera de los Andes transversalmente. Eran 335 kilómetros de aventura extrema, donde la altura y la rigurosidad del clima y del terreno pondrían a prueba nuestra capacidad de resistencia. Para una aventura así, debíamos abastecernos de suficiente combustible para los vehículos, ya que nos esperaban kilómetros y kilómetros con una sola compañera, la soledad. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el camino de montaña pondrá a prueba los nervios y el estado físico de los miembros de la expedición. Horas y horas soportando las malas condiciones del terreno y las variaciones constantes del clima. La visibilidad por momentos es casi nula, pero detenerse sería una tortura aún mayor, ya que no existe lugar alguno para protegerse del viento y el agua. No queda otra alternativa que morder los dientes y seguir hacia adelante. A medida que ascendemos, el granizo se convierte en nieve y un manto blanco cubre el camino. Las precauciones aumentan ya que la nieve y el agua esconden los pozos o grietas del terreno. La falta de aire se hace cada vez más notoria. El cerebro actúa más lentamente y los reflejos disminuyen. Todas esas sensaciones se transforman en incredulidad cuando al llegar a los 5.000 metros sobre el nivel del mar y en medio de la cordillera andina surge un desierto de arena y piedra interminable. Por arte de magia, la topografía se vuelve llana y extensa. El desierto del Confital debe ser único en el mundo. Quedarse atascado en sus arenas puede llegar a ser una experiencia desagradable. No hay auxilio imaginable. Y durante la noche, la temperatura alcanza varios grados bajo cero. Luego de pasar la noche a 3.900 metros de altura, en un puesto a la vera del camino llamado Pati, nos pusimos nuevamente en marcha, no sin antes realizar un chequeo minucioso de los vehículos y cargar nuevamente combustible. Nos separaban ahora de Arequipa 110 kilómetros, que con algo de suerte recorreríamos en aproximadamente 5 horas. Hace 22 días que abandonamos nuestros hogares. Hemos recorrido 3.200 kilómetros
los cuales han trazado una línea imborrable de sensaciones nuevas y contradictorias sobre nuestros orígenes. A lo largo de nuestro camino habíamos escuchado muchas historias sobre el Gran Cañón del Colca. Pero para encontrar la ruta que permite descubrir ese cañón oculto, es necesario conocer primero la ciudad blanca, Arequipa. Ubicada en el sur del Perú, a 2.635 metros de altura, su sobrenombre deriva del color de la piedra volcánica con que están hechos sus edificios. Los indios aymara que vivían en este valle llamaron a Arequipa el lugar detrás de la montaña señalada, porque está dominada por el imponente volcán Misti. Arequipa crece y se desarrolla a su amparo, y como los arequipeños son eternamente agradecidos a su madre tierra, le rinden una devoción casi religiosa a ese dios de piedra que desde lo alto parece regir los destinos de su ciudad. Aunque Arequipa se encuentra entre el desierto y montañas, en la antigüedad fue paso obligado de la ruta que unía las minas de plata de Bolivia con la costa del Pacífico. Por esta razón creció y se convirtió en la ciudad peruana con la mayor población española y con una fuerte tradición europea. Y esa tradición aún se puede apreciar en su fina arquitectura colonial. Cuando recorremos sus calles, descubrimos la misteriosa atracción que irradia la segunda ciudad en importancia del Perú. Después de mucho tiempo volvimos a recordar lo que significa dormir en una cama confortable. Nuestros cuerpos agradecieron el merecido descanso y se prepararon para soportar los 160 kilómetros que separan Arequipa del Valle del Colca. Serían 4 horas de marcha para descubrir en el camino la Reserva Nacional de Aguada Blanca, donde llamas, vicuñas y alpacas observan con indiferencia el paso de las motocicletas. En el horizonte, siempre vigilando nuestros pasos, el nevado Misti. Cuando se corre el velo de la naturaleza y nos encontramos ante el imponente Valle del Colca, nuestra mente imagina un paraíso virgen y escondido en los confines de un país mágico y misterioso. El Cañón del Colca es el dominio natural del cóndor. Allí, en el aire, es fácil comprender por qué le llaman el Rey de los Andes. Entonces todo es silencio. Solo el ruido del viento que corta el aire acompaña al majestuoso cóndor, que observa impasible sus dominios en su vuelo matinal. En estos momentos nos encontramos ubicados a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en el mirador de Cruz del Cóndor, donde se encuentra uno de los cañones más profundos del mundo, el Cañón del Colca. Este cañón se encuentra ubicado en la provincia de Caylloma, del departamento de Arequipa. Este es el lugar, el hábitat del cóndor, que es el ave mitológica de esta zona. La medida de los cóndores normalmente son de 2,80 metros a 3,25 metros de envergadura. Su peso es de 10 a 14 kilos. Puede vivir hasta 75 años de edad. Es lo que se ha comprobado por estudios hechos en zoológicos, es en la edad de cautiverio. Considerado el cañón más profundo de la Tierra, más profundo aún que el Cañón del Colorado, sus paredes llegan a superar los 3.100 metros de altura. El cañón es recorrido por el río del mismo nombre, famoso en el mundo porque se convierte en un desafío extremo para los fanáticos del rafting y del kayak. A lo largo de 100 kilómetros, sus feroces rápidos alcanzan niveles de dificultad de 5 y 6 grados. Hay en este Valle del Colca también terrazas preincas e incas que datan de 1.500 años de antigüedad. Hay más de 5.000 hectáreas que forman como un anfiteatro. En esta zona del Valle del Colca, antes de los incas, existieron dos culturas, la cultura de los collahuas y la de los cabanas.
dos culturas bastante diferenciadas, no solo en su forma de vida, en sus costumbres, sino también en su idioma. Los coyahuas hablaban el idioma aymara y los cabanas el quechua, dos idiomas muy distintos. Sin embargo, vivían en forma pacífica, intercambiando productos, practicando el trueque, que es el intercambio de un producto por otro. El cultivo más importante de esta zona es el maíz. Antes de los incas, durante los incas, hasta nuestros días, sigue siendo el más importante. También hay varias calidades de papas, diferentes tipos de papas. Hay oyucos, la quinoa, el oyuco, que son típicos cereales muy nutritivos, que son la base de la alimentación de la gente del pueblo. El Valle del Colca está dominado por los nevados Sabancaya, que se encuentra activo, el Ampato y el Hualca Hualca. El cañón fue descubierto por el geógrafo peruano Gonzalo de Reparaz Ruiz en 1954. Ello explica el por qué conserva aún una belleza casi salvaje, y los habitantes de su rico valle mantienen en la actualidad fuertes costumbres ancestrales. Explorar el Colca significa retroceder cientos de años en el tiempo para contemplar los pequeños pueblos que se levantan sobre sus orillas. Tal es el caso del pequeño pueblo de Yanque, con su iglesia del siglo XVII, que resistió estoicamente varios saqueos a lo largo de los siglos. La música, al igual que la religión, las costumbres y el estilo de vida, cumplió un rol muy importante en las sociedades andinas precolombinas. Los instrumentos musicales que ellos tocan incluyen quenas, bombos cubiertos con pieles de animales, zampoñas y charangos, entre otros. La música andina evoca en todas sus formas la soledad del árido y severo altiplano. Esas tierras casi inaccesibles que los habitantes de los Andes rehúsan dejar. Sus sonidos conjuran los sueños de las culturas pasadas y se transforman en los susurros de sus ancestros, cuyas lágrimas parecen correr a lo largo del río Colca. Como el viento llamando al tiempo, la música andina representa la imagen viva de un pasado de esplendor en la mente de los indígenas contemporáneos. La música vive en los corazones de aquellos a quien el mundo moderno parece haber olvidado o rechazado.
y la memoria de la resistencia del Inca, desde Manco a Túpac Amaru, puede aún despertar sueños de rebelión. Dejábamos atrás el majestuoso cañón del Colca y se abrían ante nosotros 858 kilómetros hasta las misteriosas líneas de Nazca, el próximo objetivo de la expedición. La ruta panamericana nos guiaba hacia nuestro destino y a medida que nos acercábamos a la costa del Pacífico, el camino descendía en forma serpenteante. Ahora, con el mar como testigo y sin la influencia de la altura, se abre ante nosotros un paisaje atípico. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver sobre el Atlántico, las costas del Pacífico sufren la influencia de la corriente de Humboldt, que baña las costas con una brisa seca que convierte a la región en una zona completamente árida, dando la sensación al viajero que se encuentra sobre un paisaje lunar o prehistórico, donde no crece nada, solo piedra y arena. Antes que floreciera el imperio de los incas, se desarrollaron sobre estas costas al menos una docena de culturas. Algunas de ellas permanecen aún hoy desconocidas. Alrededor de un siglo antes de Cristo, los indios Chavín producían sofisticados dibujos y artesanías en cerámica. En esa misma época, los indios Paracas desarrollaron tejidos que fueron fabricados con técnicas imposibles de reproducir hoy en día. Los mochicas, mientras tanto, mostraron un singular toque de realismo al recordar mediante dibujos en ollas y vasijas sus sufrimientos diarios, sus prácticas sexuales y las frutas y animales que comían. A lo largo de tan extenso camino, las motocicletas no están exentas de sufrir algún percance, como un reventón de neumático. La experiencia obliga a llevar elementos de repuesto y una paciencia infinita para sortear estos inconvenientes. Pocos kilómetros antes de llegar a Nazca, varios lugareños nos mencionan la existencia de un misterioso cementerio preincaico, con tumbas a flor de piel. La historia parecía interesante y decidimos ir a conocerlo, aunque llegar no fue fácil. Después de perder la senda varias veces, un indígena que vivía en los alrededores nos indicó el camino exacto. Llegamos al cementerio cuando el sol amenazaba con esconderse, y la visión que tuvimos nos hizo contener el aliento a todos. Miles de huesos yacían sobre la tierra en un espectáculo macabro. Parecía que las calaveras nos miraban de manera desafiante por interrumpir su eterno descanso. Los incas y sus antecesores realizaron siempre un culto de la muerte. Según sus propias creencias, la fuerza de la vida de los cuerpos no se extinguía con la muerte y podían enviar mensajes y bienestar a sus familiares vivos. Eso explicaba el por qué varias tumbas excavadas a varios metros de profundidad encontraba a los muertos adornados con finas ropas y adornos. Lamentablemente, la mayoría de las tumbas han sido saqueadas por cuáqueros a lo largo de los años en busca de oro y plata que solían enterrarse junto a los cuerpos. Los mismos eran embalsamados con técnicas muy ingeniosas usadas por los indígenas. Recorrer las tumbas implicaba retroceder cientos de años para entender la cultura y las creencias de un pueblo que supo dominar una vasta región de Sudamérica.
Al parecer, los órganos internos eran introducidos en receptáculos y los cuerpos llenados con brea. Entonces, se secaban usando el mismo método para preservar la papa y la carne. Esto es, se exponían sucesivas veces a las heladas nocturnas y a la severidad del sol. Las momias se colocaban en posición fetal. Durante las fiestas más importantes relacionadas con el calendario agrícola o en la celebración de victorias militares, las momias eran desenterradas de sus lugares de descanso y transportadas con gran pompa a la plaza principal. Vestidas con suntuosos tejidos y sentadas en sillones dorados, eran colocadas a los lados de las principales divinidades. Se les obsequiaba con agua y comida, y la gente danzaba a su alrededor. Los conquistadores trataron, por todos los medios, de erradicar el culto hacia los muertos. Entonces descubrieron que los lugares de veneración, llamados huacas, donde se enterraban las momias, eran dispuestos de acuerdo a factores astronómicos y sociológicos. Al ubicarlos, las removieron destruyendo los lugares con el fuego. Estos actos tuvieron severas consecuencias, porque el culto a la muerte tenía enorme importancia en la cultura andina. En el próximo capítulo sobrevolaremos las líneas de Nazca y conoceremos la historia de María Reige, que dedicó toda su vida para explicar qué motivó la realización de estas figuras. Llegaremos a Lima, la capital del Perú, para recorrer sus calles y conocer el Museo Larco Herrera, uno de los museos de arte precolombino más importantes del mundo. Y por último, visitaremos la Reserva Nacional de Paracas, formada por playas inexploradas y con una gran variedad de fauna marina.